Estimado profesor, buenas tardes. Mi nombre es Camila Espejo Dorta. Hoy me presento a rendir el ítem 2 del examen de evaluación de proyectos. La pregunta número 1 dice, ¿qué es el valor actual neto? El valor actual neto desde el punto de vista matemático es una fórmula donde nosotros llevamos la inversión inicial más la sumatoria de todos los periodos de los flujos. Dependiendo de la cantidad de periodos, la tasa de descuento asignada al proyecto se devuelven al periodo actual y podemos determinar que el VAN es la ganancia que genera un proyecto de inversión considerando el valor temporal que tiene ese dinero. El VAN es uno de los criterios de decisión más importantes que existen para poder comparar y trabajar con cada flujo económico de un proyecto. Siempre el método de evaluación entonces de inversión de, de proyectos más usado en la empresa viene siendo el VAN. Dentro de la misma pregunta me encuentro con la pregunta que dice ¿qué se necesita para calcularlo? Para calcular el VAN se necesita el número de periodos en el cual se va a realizar el proyecto y la tasa de descuento. Es importante mencionar que los proyectos se realizan con diferentes formas de financiamiento, pueden ser capitales propios, capitales externos o mixtos, y todo proyecto se comparará básicamente con la rentabilidad que se espera en la industria. Entonces, para calcular la tasa de descuento, en el caso si tengo capitales propios, por ejemplo, si la fuente de financiamiento es un banco, sería la tasa de interés más su riesgo asociado. Y resumiendo, para calcular el VAN, lo que yo necesito es calcular la inversión inicial, determinar el periodo de tiempo específico, tengo que estimar el flujo de caja de cada periodo, calcular la tasa de descuento, descontar los flujos de caja y luego tengo que sumar y restar el total de la inversión inicial. ¿Ya? Hay otra pregunta dentro de la misma que dice, ¿cómo se identifica el valor agregado del proyecto a través del VAN? Para saber si estamos creando valor o no, se determina si el VAN es mayor a cero, entonces estamos diciendo que se está creando valor. Primero, se recupera la inversión inicial del proyecto y se obtiene una rentabilidad superior a lo que se estaba exigiendo en la tasa de descuento. El valor en este caso del VAN se obtiene sobre otras alternativas y la diferencia entre la inversión inicial y los flujos que le genera el valor agregado es lo que genera el valor agregado al proyecto. Ya estos beneficios o ganancias se traducen como la creación de valor. Ahí estaría como respondiendo a esa pregunta. Y con respecto a la tasa interna de retorno, que es la pregunta número 2, dice que indique y explique cuál sería su utilidad y desventaja. Primero decir que la tasa de retorno, o sea, la tasa de el TIR, es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Que no se pierda ni se gane en el proyecto. Eso como que viene siendo como la función del TIR. Entonces podríamos entender que la TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría desembolsar sin la necesidad de perder dinero. Si todas las fuentes de financiamiento para esta inversión se podrían tomar a través de una fuente externa como una sociedad comercial, una caja de compensación o un banco, y se pagaran con entrada en efectivos a medida que éstas se vayan produciendo, en este caso, terminamos el primer periodo y si el VAN fue positivo, con este mismo flujo de ganancias que se tuvieron en el primer periodo, más las sumas y restas de otros periodos, van a mostrar la ganancia a esa tasa de exigencia o a esa TIR máxima. Espero me dé a entender. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto de inversión, necesitamos la TIR, que es la tasa de interés máxima del proyecto, sobre la tasa de que nosotros tendríamos que tener una rentabilidad. Porque la TIR es la tasa que hace que el VAN vuelva a cero, o sea, no ganemos ni perdamos. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas que tiene la TIR? Para mí, la TIR corresponde a uno de los criterios complementarios de la decisión porque se debe someter a un flujo de caja económico del proyecto. No es un indicador apropiado para proyectos en caso de que los flujos varían entre menos más o menos. No funciona en cuanto a soluciones múltiples. A eso me quiero dar a entender. Es la tasa de interés de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, entregue el punto de equilibrio del proyecto. Y como desventaja que no tiene en cuenta el tamaño del proyecto, su uso es un poco dificultoso para los proyectos que quieran comparar como con otros proyectos. Recuerdo que para proyectos que se quieren comparar con otros proyectos,
Usted nos enseñó otras fórmulas como más específicas, como el VA, no sé, hay otras fórmulas, pero en el caso del TIR es un poco dificultoso para poder comparar proyectos. Por eso es necesario utilizar una tasa que se llama la tasa de Fischer, que es para que sea mucho más alta, entonces yo tengo un retorno un poquito más grande en el VAN. Y eso es un poco dificulta en cuanto a cuando el tamaño de los proyectos son más grandes. Y estas serían las respuestas. Espero me haya podido dar a entender. Le doy gracias por sus clases, profesor. Me encantaron. Me fue muy bien. Estoy muy agradecida de su enseñanza. Nos vemos.